que pasó este martes 28 de marzo. Este martes 28 de marzo, 2 horas antes de la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, 2 horas antes, estaba compareciendo el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Esto es clave para entender la renuncia de Edmundo Jacobo, porque Edmundo Jacobo, desde su cargo de secretario ejecutivo, desde el eterno porfiriato del secretario ejecutivo en el INE, realizó prácticas excesivas de presupuesto. Y el órgano interno de control se lo señaló. Les frenaron construcciones de instalaciones, les frenaron contratos. El órgano interno de control frenó muchísimas cosas, pero muchísimas. A tal grado que el órgano interno de control se volvió el archienemigo de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de el propio Edmundo Jacobo Molina y toda esta estructura dorada del Instituto Nacional Electoral que de alguna manera lo único que buscaba era mantener sueldos, salarios, fideicomisos, excesos, presupuestos, viajes, millones, etcétera. Entonces, cuando comparece el titular del órgano interno de control, las cosas empiezan a salir un poco de control porque exhiben muchas irregularidades. Y no les voy a poner toda la conferencia, pero sí quiero que escuchen esta, que es parte, la última parte de esta comparecencia, porque es justamente el diputado Hamlet Almaguer el que cuestiona al titular del órgano interno de control sobre los fideicomisos, las prácticas, denuncias, etcétera, en las que ellos han intentado frenar al instituto. Y quiero que le pongan mucha atención a la respuesta del titular del órgano interno de control del INE, porque esto es prácticamente clave. Es clave para entender la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, independientemente de que obviamente el plan B no le iba a permitir continuar con su desempeño, porque no había manera humana en que pudiera permitírsele a una sola persona tener el control de todo el presupuesto de un organismo autónomo y multimillonario. Entonces, una sola persona tenía el poder de todo esto. Con el plan B se divide en 5 consejeros, regresan a Edmundo Jacobo Molina literalmente para que calentara una silla y el día que renuncia exhiben malas prácticas. Así que empecemos por eso. ¿Cuáles fueron las malas prácticas que particularmente exhibió el titular del órgano interno de control? Creo que esta es la más importante. Pónganle muchísima atención porque aquí dice claramente por qué termina renunciando Edmundo Jacobo Molina. Corrupción, justicia y por supuesto la reforma político-electoral y la representación del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral. Y lo felicito por su presentación, por su desempeño. Quisiera preguntarle sobre la página 129 del informe. Es el procedimiento 1, revisión del acuerdo mediante el cual el secretario ejecutivo aprobó la modificación de las estructuras orgánicas. En este apartado, el órgano interno de control señala que en el 58% de los casos analizados detectó que las contrataciones, modificaciones orgánicas de las estructuras aprobadas mediante acuerdos del secretario ejecutivo son ilegales, fueron contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y el 17 del Manual de Normas Administrativas. Yo quisiera preguntarle si en este apartado el responsable por estas ilegalidades en el 58% de los casos es Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, y con pleno respeto al trabajo que realiza y las etapas que se tienen que desahogar, ¿cuáles podrían ser las sanciones? Segundo, aquí se ha hecho alusión de manera muy acertada a su valentía, Contralor, y muchos de quienes estamos aquí presentes hemos vivido la soberbia, los desmanes, los ataques por parte de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de su corte real. Yo quisiera preguntarle, señor Contralor, aquí en esta soberanía en su casa, con diputadas y diputados que lo designaron en la anterior legislatura, algunos reelectos, y con otros que conformamos parte de esta 65ª legislatura.
Yo quiero preguntarle, señor Contralor, si usted ha sufrido presión por parte de los integrantes del Consejo General, de esta cúpula que domina y que es responsable de estos desfalcos y de estas irregularidades que usted hoy aquí presentado. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Contralor. Escuchamos con atención sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también por los comentarios y el respaldo que siento de las diputadas y los diputados, como bien lo señala el diputado Hamlet, de diversas fracciones parlamentarias. Muchas gracias. Respecto al tema de fideicomisos, sí se han realizado investigaciones, análisis respecto a el sustento legal de los fideicomisos en el Instituto Nacional Electoral. Y existe un área de oportunidad ahí para aclarar en la Ley Federal de Autoridad Republicana en qué medida los fideicomisos se encuentran prohibidos para los organismos constitucionales autónomos, porque ese es el principal motivo por el cual en los análisis todavía existe duda y certeza, y es lo que continúan las investigaciones respecto a si los organismos constitucionales autónomos tienen la facultad o no de establecer estos fideicomisos. Desde el punto de vista del órgano interno de control, lo que observamos es que el funcionamiento de los fideicomisos, el origen de los recursos que se integran a los fideicomisos, puede ser cuestionable en términos de planeación presupuestaria. Esa parte que es la que cada año nosotros estamos recomendando al Instituto Nacional Electoral que se tomen precauciones respecto a regular la integración de estos fideicomisos, en tanto no existe una disposición expresa que de la lectura de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que acaba de ser suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontraba una disposición expresa que prohibía la existencia de fideicomisos en el Instituto Nacional Electoral, y a partir de la vigencia de esa ley, que ahorita está suspendida, podríamos decir que sí que ya existiría una irregularidad manifiesta con que el Instituto Nacional Electoral tuviera los fideicomisos. En cuanto al tema de los observadores electorales, de cómo se ha ejercido el gasto el Instituto Nacional Electoral de destinar cierta cantidad de dinero a organismos de la sociedad civil, a instituciones de educación superior e incluso organismos internacionales para que cumplan esta función de observadores electorales, que es un total efectivamente de aproximadamente 7 millones de pesos que se han otorgado a estas instituciones y que de las cuales, perdón, de 20 y tantos millones de pesos, y que de las cuales aproximadamente 7 millones no han sido vigiladas ni fiscalizadas por quien la propia ley señala que deben ser, que es la unidad técnica de fiscalización del INE. ¿Por qué? Porque como realizan una función electoral, observación electoral, es decir, observar cómo se realizan los procesos electorales y fundamentalmente el día de la jornada electoral, cómo funcionan todos los órganos colegiados desde las mesas directivas de casilla, de poder emitir opiniones respecto a través de la observación electoral de cómo se desarrolla la jornada electoral. Por 7 millones de pesos la unidad técnica de fiscalización no fiscalizó a instituciones de educación superior y organismos internacionales. ¿Cuál es su justificación? Su justificación es que no son las instituciones de educación superior, no son ni los organismos internacionales, no se inscriben formalmente como organismos observadores electorales, y que la unidad técnica de fiscalización solo puede fiscalizar a quien se le ha reconocido la característica de organismo observador electoral. Desde luego, aquí existiría el tema de que para fiscalizar recursos no se necesita un tipo de calidad, se necesita simplemente que se ejerzan los recursos, y si el INE ha destinado recursos a instituciones de educación superior o organizaciones internacionales con el tema de observación electoral, desde el punto de vista del órgano interno de control no existiría ningún impedimento para fiscalizarlo. Y eso motivó al Instituto Nacional Electoral, al órgano interno de control, a fiscalizar directamente
a estas instituciones de educación superior y a organismos internacionales que desde luego se sorprendieron que el órgano interno de control ejerciera fiscalización sobre recursos que les había otorgado el Instituto Nacional Electoral, que son recursos del país y que también deben ser fiscalizados. Y encontrándonos con que aproximadamente en 1.900.000 pesos no se logró comprobar en qué se ejercieron los recursos que se dieron a estas instituciones de educación superior o organismos internacionales. Y desde luego, estaremos en la etapa de investigación de los responsables de estos presuntos hechos irregulares y el eventual inicio de procedimientos de responsabilidades correspondientes. Respecto a las estructuras orgánicas, si podemos hacer un señalamiento directo respecto a algún responsable. Y debo decirle, diputado Hamlet, que dada las etapas que señala la Ley General de Responsabilidad Administrativa, lamentablemente no podemos decir por el momento quién puede ser responsable de el que se hayan emitido acuerdos de estructuras orgánicas sin cumplir con rigores técnicos, con los criterios técnicos que ya fueron explicados y en presunto incumplimiento del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa y del Manual de Normas Administrativas de Recursos Humanos. Ese hecho lo tenemos identificado. No, hasta el momento no ha podido ser solventado por las autoridades a quienes se ha solicitado estas observaciones y entraremos en la etapa de investigación de quién es responsable o quiénes son responsables de este estado de cosas, de esta condición que se encuentra en la institución. Y la pregunta de las presiones, si han existido o existen presiones al órgano interno de control. Pues desde luego la actividad, la función fiscalizadora no es cómoda para los entes fiscalizados, mucho menos para las autoridades o funcionarios fiscalizados y mucho menos para quienes realizan observaciones que en su ámbito de competencia pues se entenderían afectados por estas observaciones. Siempre en ese sentido el órgano interno de control genera incomodidad y estamos conscientes de eso. Sin embargo, sí debo señalarlo, diputado Hamlet, que en los últimos meses sí ha traspasado esa incomodidad y sin que sepamos quién ejerce presión, pero el órgano interno de control sí se ha sido sometido en estos últimos meses a presiones. Y quisiera señalar un caso que no sé si es una presión o no, pero coincidentemente es lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral con respecto al trabajo del órgano interno de control. El órgano interno de control también tiene dentro de sus obligaciones una obligación que le ordena el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es establecer sistemas de ingreso, selección y contratación de personal con un servicio de carrera. Y con base en ese cumplimiento y dada la autonomía técnica de gestión que tiene el órgano fiscalizador, emitió lineamientos de servicio profesional de los integrantes, de auditores investigadores del órgano interno de control. Es decir, no pueden ser parte del servicio profesional electoral que administra el Instituto Nacional Electoral. Y además, porque no podría existir un conflicto de intereses de poder designar las reglas para designar a quién le va a fiscalizar al Instituto Nacional Electoral. Por ese motivo, en cumplimiento de la ley, el órgano interno de control emitió lineamientos de servicio profesional de carrera para sus integrantes. Bueno, coincidentemente en estos últimos meses, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha cuestionado que el órgano interno de control tenga facultades para emitir estos lineamientos, es decir, intenta anular los lineamientos, el servicio de carrera del órgano interno de control. Y esto significa que pareciera que quisiera un órgano de interno de control a modo donde designa a los integrantes, a sus auditores, a sus investigadores, que los intenta designar vía regulación que realice el Consejo General o que él propone que sea el Consejo General. Lo acompañan varias consejeras y consejeros. Afortunadamente no todos los integrantes del Consejo General tienen esta visión
pero es coincidente, no sé si llamarlo presión o no, pero es coincidente que en la última etapa de la gestión del consejero presidente actual y dados la información que el órgano interno de control está obligado a dar en sus informes de gestión y de resultados, que se intenten este tipo de acciones que yo creo que sí son en contra de la rendición de cuentas en un órgano constitucional autónomo y en contra de una autonomía que la propia Constitución señala dentro de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que es el órgano interno de control, que está limitando, quiero decirlo con todas sus letras, estaría limitando con eso la autonomía técnica y de gestión, que incluye desde luego el poder designar a sus integrantes para poder realizar una verdadera fiscalización en el Instituto Nacional Electoral. Lo dejo como hechos, que coincidentes o no, que pueden tomarse como presiones o no, pero que sí llama la atención mucho al órgano interno de control que se intente quitar su servicio de carrera que recién inicia y que tiene desde luego, como cualquier servicio de carrera, una pretensión benéfica para el funcionamiento de las instituciones. Y aquí también quiero aprovechar, señoras diputadas y diputados, dado que nos comparten con su presencia diversos diputados y diputadas de diversas fracciones parlamentarias, sí quiero aclarar, porque en diversos medios, en términos de esas columnas que no tienen claramente definido quién las escribe, en el que se señala, pues prácticamente de manera habitual, que su servidor como titular del interno de control es militante de Morena. Quiero aclarar que su servidor jamás ha militado en un partido político, no milita tampoco en Morena. Desde luego, como cualquier ciudadano, tengo un derecho político electoral de tener una afinidad ideológica que puede ser con uno o varios partidos políticos, pero que eso no limita la actuación responsable y seria como titular del órgano interno de control. Y si en caso se me quiere señalar como militante o partidario de un partido político, pues quisiera que se me señalara de todos los partidos políticos que quieren luchar frontalmente contra la corrupción. Ahí sí admito que se me diga que soy partidario de esos partidos políticos. Ande, pues. Eso, se los dejé completo. Yo sé que a veces me dicen, no, memes, que por qué, qué aburrido. Es que es clave lo que está diciendo el Contralor. Es clave. Está exhibiendo dinero que no fue aclarado hacia dónde se fue o en qué se gastó. Dinero que no fue fiscalizado. Está exhibiendo que hubo pretextos por parte del instituto para no fiscalizar ese dinero y decir, pues es que nosotros ahora sí que no sé. Y además está hablando de presiones del consejero, presidente todavía, Lorenzo Córdoba, presiones para desaparecer el sistema con el cual el órgano interno de control designa a sus integrantes. ¿Ven estas incongruencias? Pregunta el millón. ¿Cuántos medios de comunicación han visto que hayan publicado algo sobre lo que dijo hoy el contralor del órgano interno de control, del INE? ¿Cuántas veces, cuántos medios lo han publicado? Yo no he visto ni uno, porque la nota el día de hoy es la renuncia de Edmundo Jacobo. Así que para profundizar en esto que nadie está publicando, que ningún medio de comunicación está diciendo, le agradezco al diputado Hamlet Almaguer, que estuvo justamente en esta reunión, para que nos explique estas irregularidades, por si a usted no le ha quedado claro lo preocupante que es, porque esto se da horas antes de que Edmundo diga, ay, es que, ¿qué creen? Ya me voy. Diputado, te agradezco infinitamente que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Meme. Un saludo para ti y para toda la audiencia. A tus órdenes. Pues agradecerte muchísimo que estés acá y primero quiero preguntarte, ¿cuál es tu balance
de este informe que da el órgano interno de control del INE, te responde todas tus preguntas, te dice que sí hubo presión, habla sobre la irregularidad de los fideicomisos, habla sobre irregularidades de recursos que no fueron bien fiscalizados, dinero que no aparece, pretextos del consejero, presiones del consejero presidente, y yo no veo ningún medio escandalizarse, preocuparse por la libertad, la democracia del órgano interno de control, que debe ser completamente libre para poder hacer su trabajo. Entonces, a mí me escandaliza, a mí me preocupa, pero tú estuviste ahí. Cuéntanos. Bueno, primero indignación, por supuesto, porque es el dinero de las y los mexicanos. Cada que ustedes compran un producto o cuando reciben sus pagos, sus quincenas, o incluso por la prestación de servicios por honorarios, o quienes se ganan la vida a través de plataformas digitales, pues tienen siempre una retención de impuestos sobre la renta. Entonces, de ahí salen los recursos que tiene el Instituto Nacional Electoral. Yo de verdad los invito a que puedan ver el video completo de la comparecencia del Contralor Interno. Lo pueden buscar así en YouTube y va a salir. Fueron más de 2 horas de estar dialogando con él y el tiempo fue insuficiente para tocar pues los cientos de observaciones e irregularidades que contiene este informe. Es un informe de 251 páginas, tiene más de 800 observaciones, los montos son de miles de millones de pesos y se pueden identificar claramente pues quiénes son los responsables, aunque no se señale nombre y apellido, pues por un principio ahí procesal, presunción de inocencia, desahogo de todas las etapas. Pues claramente en la página que le mencionaba, creo que era la 129, pues se determinaba quién era el que había firmado esos acuerdos para la contratación y modificación de estructuras y en más del 50% de los casos eran irregulares. Hay otro apartado sobre los arrendamientos del que ya no nos dio tiempo de platicar, pero ahí tienes un porcentaje muy alto de expedientes en los que no se justifica por qué se están rentando inmuebles. En el apartado de obras, que está en los últimos 15 minutos de su intervención, antes de la ronda de preguntas y respuestas, pues quedan claros los métodos que utilizaba el Contralor para el Instituto Nacional Electoral y que fueron identificados por el Contralor para poder asignar directamente las obras simulando licitaciones, simulando concursos, pero tenían ya ganadores previamente identificados. El Contralor tuvo que suspender varios de estos concursos. Uno de ellos es la construcción de la sede del INE en el estado de Nuevo León. Es un contrato por cerca de 170 millones de pesos. Otros que tienen que ver con el software utilizado para el voto de mexicanos desde el extranjero. Este contrato es del que intentamos hablar desde el Consejo General del INE, cuando ustedes recordarán que Lorenzo me interrumpió 3 veces para que no diera esa información. Y él ahí dijo que en un futuro iba a haber una sesión en el Consejo General para analizar este informe del Contralor. Por supuesto que eso no ha existido, ni va a existir, ya se va. Pero entonces nosotros lo que hicimos pues fue invitarlo a la Cámara de Diputados. Quiero decirles que estuvieron presentes pues legisladores de varios grupos parlamentarios en estas tomas. Ya era la parte final, ya estaba arrancando la sesión y otras actividades, quedábamos como unos 10. Pero en sus distintas etapas yo creo que tuvieron la presencia de 40 legisladores, entraban y salían algunos. Había presidentes de comisión, tuvo presencia de la representación del PRI ante el Consejo General, del PT, del Verde, por supuesto también muchos compañeros de Morena. Te voy a remitir copia de, si me lo permites, ya tienes la presentación del Contralor, pero del informe completo de esta auditoría, y nosotros pues confiamos en el trabajo que está realizando el titular del órgano interno de control para que nuestra audiencia lo sepa. A él no lo designa Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a él lo designa la Cámara de Diputados por periodos de 4 años y tiene derecho a una reelección. Ha hecho un muy buen trabajo. El primer contrato con el que abrió su presentación fue el relativo al contrato de limpieza, un contrato por cerca de 50 y tantos millones de pesos que a través de observaciones se logró reducir en prácticamente el 40% porque identificó sobreprecios.
esta diapositiva que estás colocando es importante para que veas más o menos el volumen de las observaciones, 4.390 millones de pesos ahí en las diferencias. Además, él hace en algunos apartados pues análisis de años anteriores a estos ejercicios. Ahí está el contrato de limpieza. Un año antes se celebró por 47.8 millones, entonces él realiza este estudio comparativo con otras dependencias y ve que otras instancias, como por ejemplo secretarías del gobierno federal, pagan menos por el mismo servicio. Y entonces se logra una reducción en el costo de este contrato. Tenían incluso ahí un exceso de personal y no estaba justificado. Y este mecanismo se llama presupuesto base cero, y eso significa no dejarse llevar por la inercia del gasto, sino volver a realizar una cotización y un concurso. ¿Por qué? Pasa con cosas muy básicas. Ustedes se acordarán qué caro era hace 15 o 20 años, ¿no? Cuando éramos adolescentes, y qué caro era el plan de celular, y ahora pues son baratos, ¿no? Se tienen que estar usando fichas. Fíjate, en esta tabla, él señala cómo hay problemas con la estructura jerárquica del propio Instituto Nacional Electoral, y es algo que nosotros hemos señalado. Mira, el primer cuadrito, duplicidad de funciones entre cargos, puestos y áreas. Y luego él identifica que hay demasiados jefes y poca tropa. Y es justamente lo que ataca la reforma electoral del presidente y el plan B, eliminar pues los privilegios de la burocracia dorada. Entonces, este informe, la verdad es que es muy, muy interesante. Ojalá hubiéramos podido tener más tiempo, pero fue contundente, y me parece que es solamente el inicio de lo que puede ocurrir con este análisis del Instituto Nacional Electoral. Identifica también que hay una solicitud excesiva de recursos a la Cámara y que después no se ejercen. Y entonces es el mecanismo tramposo a través del cual depositan estos recursos multimillonarios en sus fideicomisos. Mira, aquí está. Piden 680 millones y gastan 531. Entonces hay 149 millones que sobran, y lo que hacen con esos recursos que ellos califican como remanentes, pues es guardarlos en los cochinitos. Y luego hace esta distinción, dice hay casi 800 observaciones, de las cuales 80 están pendientes, y no sé si se puede acercar la toma en la última columna, pero para que la audiencia vea los montos de estos contratos. El primero es de gasolina y son 9 millones de pesos, y el segundo tiene que ver con servicio de transporte de datos, son 8.604.000. También en la compra de otro software para monitoreo son 80 millones. En servicios de cómputo en la nube, 43 millones con una compañía transnacional. Instalación de nodos, 30 millones. La verdad es que el gran volumen, digamos, aunque son estos 80 contratos sobre los que hace el análisis, pues son cifras multimillonarias. Y esto apenas inicia. El Contralor va a continuar con en el análisis de responsabilidades. Suscripciones, obviamente, para plataformas de tecnología. En una página del informe, él dice que el instituto está comprando software cuando ya tiene licencias similares para programas que hacen lo mismo. Y esto es algo que menciona mi compañera Julieta en su primera intervención, que vale mucho la pena ver. Le sobra dinero al Instituto Nacional Electoral, y este es el nivel de gasto. Como ustedes, perdón, ¿le puedes regresar tantito a la última? Ajá. Como ustedes pueden ver, la tendencia ascendente se da en el último bimestre, noviembre y diciembre. Eso significa que tienen suficiente dinero, que les sobra esta parte y que buscan cómo gastárselo en el último mes del año para no reportar esos remanentes y regresarlos a la tesorería de la federación. Entonces vale mucho la pena observar este video de su comparecencia, de su visita, pero además aplaudir su valor y la contundencia del Contralor. Y reprobamos, por supuesto, estas presiones de las que ha sido objeto. ¿Cómo es posible que el Consejo General y particularmente el presidente quieran inmiscuirse en las contrataciones que hace el órgano interno de control? Pues es como si tú pones a quien te fiscaliza, pues nunca va a pasar nada, ¿no? Se trata de resguardar esa autonomía. Entonces nosotros esperamos
que cuando llegue la próxima presidenta de este instituto y los 3 nuevos integrantes, en el proceso de entrega-recepción, que también incluye la parte financiera, pues se realiza un análisis muy minucioso. Y ahora con la renuncia de Edmundo Jacobo, pues nosotros también advertimos un riesgo. Hace rato mi compañera Julieta subió un video a sus redes sociales, a Twitter, lo enviamos el mensaje juntos, porque creemos que los actuales consejeros pueden tener la curiosidad o pueden tener el gusanito de designar a un secretario ejecutivo por 6 años en los últimos días de su gestión y dejar amarrada la siguiente administración del INE. Pues yo creo que esto, además de inmoral, sería notoriamente inconstitucional, ilegal, no es lo que la norma espera. Y por eso nuestra exigencia es que hasta que el Consejo General esté integrado con las y los nuevos consejeros, entonces se pueda designar a un secretario ejecutivo que va a trabajar con ellos durante 6 años. Estoy impactada con lo que nos estás diciendo porque, insisto, esto sí es escandaloso. Estamos hablando de dinero que no está y no son 3 pesos, hablamos de millones, miles de millones además. Diputado, dime una cosa, de todas las irregularidades mencionadas por el Contralor, ¿cuántas de ellas el responsable directo sería Edmundo Jacobo Molina o recaen en Lorenzo Córdoba como consejero presidente y en Edmundo como el operador administrativo del instituto? Fíjate que en algunos de estos procesos el Contralor destituyó, por ejemplo, al director de obras, en el caso del edificio de Nuevo León. Y en otro, en el de las tarjetas de gasolina, que era un concurso dirigido porque ellos decían que solamente una empresa podía prestar ese servicio, cuando sabemos que hay muchas en el país que lo otorgan, suspendió al director de recursos materiales. Entonces muchas veces depende de quiénes son los que firman los contratos. Sin embargo, en esta página que le mencioné al Contralor, la 129, sí es muy específico al señalar que en el caso de las contrataciones de personal, el vínculo sí es por los acuerdos que firma el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Obviamente él no lo puede decir por la etapa en la que nos encontramos, porque al rato se van a quejar de que no hay presunción de inocencia o que antes de resolver ya lo estaba sentenciando. De hecho, ahorita que mencionabas el tema de los medios tradicionales, son pocos los que lo han retomado, se tardaron muchas horas, yo creo que tienen ahí también pues presiones o línea editorial que tienen que seguir y no culpo a los reporteros, a veces hasta son decisiones de los directivos, porque créeme que cuando termina la comparecencia del Contralor, había por lo menos 20 cámaras afuera esperándolo y le llovieron preguntas al respecto. Entonces, información sí hubo de su parte para los medios de comunicación. Entonces, hay una nota de hace algunos minutos de Milenio en el que le preguntan específicamente a Edmundo Jacobo sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Y él dice que no vio la sesión, que no sabe lo que dijo el Contralor, pero sí le responde que estos procesos los desarrolle jurídicamente y no políticamente. Entonces, para mí, bueno, pues ya ahí hay una contradicción. ¿Cómo dice que hay un uso político si no vio el mensaje? Para mí, claro que lo vio y acusó de recibido lo que mencionó el Contralor, tanto en este informe ante los diputados como con los propios medios de comunicación, lo que sucedió unos minutos después. Ahora, de todo lo que menciona el Contralor, entiendo que están en una fase de investigación, que todavía falta más, pero eventualmente, siguiendo este camino, se pueden derivar en responsabilidades administrativas, en responsabilidades penales. O sea, puede haber una denuncia por parte del órgano interno de control, o cómo funciona, porque un comentario, una queja que hay generalizada, yo creo que la conoces muy bien, es que se está conociendo toda la información, pero de ahí no pasa. Por ejemplo, el tema de Lorenzo Córdoba, sí ya se va y se va con una liquidación millonaria. Edmundo Jacobo Molina hoy renuncia y ahí te voy a preguntar, ¿él tiene derecho a una liquidación? Porque el diputado Mario Yergo decía, se va con 10 millones por los años que estuvo al servicio, estamos hablando de 14 años en el mismo cargo, entonces es mucha lana
y si yo no mal recuerdo, pero creo que las reglas en el INE funcionan al revés, cuando alguien renuncia no tiene derecho a tanto dinero, a su liquidación completa. Entonces, ayúdame a entender estas dos cosas. ¿Existe posibilidad de que se derive en una responsabilidad penal administrativa en contra del secretario ejecutivo, en contra de quien resulta responsable en este caso? Y si se va a llevar esa cantidad que dijo el diputado Mario Yergo Edmundo Jacobo al renunciar. Fíjate, primero, bueno, te voy a contestar la segunda pregunta. Aplica el mismo criterio que compartió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, respecto de los consejeros. ¿Por qué? Los consejeros son electos por periodos de 9 años. El secretario ejecutivo es electo por periodos de 6, con derecho a una reelección, no más. Entonces, cuando a ti te designan por un periodo previamente establecido, pues nadie te está corriendo, nadie te está destituyendo y no tienes derecho a estas remuneraciones extraordinarias, como bien mencionas. Habrá que revisar este cálculo. Yo también vi el tuit de mi compañero Mario Yergo. Yo creo que puede ser más, porque el secretario ejecutivo tiene un salario muy similar al del consejero presidente del INE y lleva más años que ellos en el cargo, más que Lorenzo y más que Ciro, son 14. Ahora, regresando a la primera, está el tuit, mira, muy bien en la tabla. Regresando a la primera pregunta, es muy interesante lo que hace el Contralor en su trabajo, porque existen dos modelos para fiscalizar. El primero, el tradicional, es bajo los principios de posterioridad y anualidad. Eso significa que el gasto se revisa por año y se revisa cuando ya se ejecutó. Por eso, hoy, que estamos a finales de marzo del 23, nos rinde el informe de lo que pasó en 2022. Pero a la par, en casos específicos y graves, el Contralor no se esperó a que se consumaran estas irregularidades. Suspendió el contrato de la obra en el edificio sede para el Estado de Nuevo León, suspendió el contrato de software para el voto de mexicanos en el exterior, que es otro contrato como de 150 millones, y también suspende esta parte del contrato de tarjetas de gasolina, que es como por 9 millones de pesos. O sea, ahí hay dos opciones. Si tú dejas correr, se consuma la irregularidad y entonces ya después realizas la investigación y sanciones y demás. Lo que hace el Contralor en estos tres casos es no esperar a que se pague el contrato, sino que lo suspende para que no pueda generarse esa afectación a las finanzas públicas, lo cual es muy interesante, es innovador en este caso en la fiscalización. Sí puede haber responsabilidades administrativas y penales, y también él nos lo contestó ahí. Los casos que no son graves los puede resolver directamente el Contralor, y los casos que son graves, muy similar a lo que ocurre en materia penal, el Contralor tiene que armar una acusación formal y dirigirla a un tribunal en materia administrativa. Y el tribunal es el que dicta la resolución sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Esas son las distinciones. Te pongo ejemplos que han sido pues exitosos en la Ciudad de México. Por ejemplo, Miguel Ángel Vázquez, que fue subsecretario de Desarrollo Humano con Mancera. Él está en la cárcel, ya no sé si está en arresto domiciliario porque creo que estaba cooperando o algo, pero estuvo un tiempo en la cárcel. Y lo que realizaron en el gobierno de la ciudad fue primero sancionarlo en la Contraloría, y una vez que estaba acreditada la irregularidad administrativa, el incumplimiento del deber como servidor público, esa resolución se la mandaron a la Fiscalía y a los jueces en materia penal. Entonces va corriendo, digamos, no paralelo, sino un poco adelante la materia administrativa, y la materia penal va alcanzando cuando trasladas esa resolución al otro proceso, y esos han sido casos exitosos. Yo comparto el sentimiento de indignación, la impotencia. Estamos muy atentos a sus comentarios, los leemos, vemos, después repetimos estos programas y vemos lo que estuvieron comentando, sobre todo los medios independientes como el tuyo, y sí son muchos los mensajes que dicen denuncian y denuncian y no pasa nada. Primero nosotros pues nos sentimos en deuda obviamente con la ciudadanía, quisiéramos tener una mejor justicia en el país,
Tenemos también el problema con el Poder Judicial, que pues todos ustedes lo han visto en los últimos meses, como descongelan cuentas, cancelan órdenes de aprehensión, prácticamente liberan a todo el mundo los que participaron en la estafa maestra. Entonces, esa es una de las razones por las cuales necesitamos una gran reforma en materia judicial, pero eso no significa que vayamos a dejar de luchar en contra de la corrupción y que busquemos tener un INE transparente y austero. Creo que nuestra primera labor es esta, ponerle foco a los asuntos, que la Cámara de Diputados sea una caja de resonancia y que desde ahí, pues los asuntos que son de trascendencia para el país se puedan conocer por la ciudadanía, y creo que hoy se cumplió ese objetivo. Aunque se vaya Edmundo Jacobo en abril y se vayan los consejeros, existe posibilidad, porque entiendo que todo esto está en curso, las investigaciones están en curso, las revisiones están en curso. Entonces, una vez que estén fuera, ¿se puede hacer algo? O sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, si Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, estoy suponiendo la cifra, se llevan 10 millones cada uno, ¿hay manera de que si las investigaciones y todo arroja que ese dinero no se lo tendrían que haber llevado, están obligados a regresarlo, o se lo llevaron y ya se lo llevaron y solamente le estamos poniendo foco para arreglarlo y que no vuelva a pasar? Bueno, tanto en materia administrativa como en materia penal, siempre hay un apartado de reparación del daño. Ok. Ustedes lo han visto en otros grandes casos, ¿no? Como el que está sonando ahorita mucho de Emilio Lozoya, que están en esa negociación, y a inicios del sexenio se dieron otros que están relacionados. Me parece que había uno del Infonavit, ¿no? Que era también multimillonario, con algunos empresarios que hicieron una devolución. Ese siempre es uno de los apartados. Pero fíjate cómo esto se enlaza con lo que hizo el Contralor al suspender estos contratos. En lo que tú comentas, el dinero se recupera hasta el final. Y en lo que hizo el Contralor, en el caso del edificio sede de Nuevo León, de las tarjetas de gasolina y del software para mexicanos en el exterior, que juntos son más de 300 millones, fue no dejar que el dinero salga del INE y se vaya a las empresas que participaron de manera fraudulenta en estos concursos. Porque luego el problema es ese, cómo recuperas los recursos. Entonces, por eso me parece muy, muy adecuado lo que hizo en estos tres casos. Bueno. Ok, entonces ahora, para ir concluyendo esto y darle todo este contexto a la audiencia, en tu opinión como diputado que ha estado muy pendiente de todo esto, ¿consideras que la renuncia de Edmundo Jacobo se da por esta exhibida que le mete el Contralor, o que meta esta operación en la que él es parte, él es la cabeza administrativa de toda esta operación en el instituto? ¿Consideras que este es un factor importante por el que termina renunciando Edmundo Jacobo, o le creemos a que es derivado al plan B? Creo que tú me lo habías dicho, si no estoy mal, la otra vez que te tuvimos por acá, que Edmundo Jacobo sí regresaba, pero ya no iba a tener el poder que había tenido, porque al implementarse el plan B, pues prácticamente la Secretaría Ejecutiva era para calentar la silla, porque la responsabilidad ya recaía en otras personas y no en él. Entonces prácticamente él estaba ahí sentadito. Entonces, ¿cuál de las dos cosas sería, o son las dos? Bueno, la verdad es que creo que los mejores analistas y jueces en este caso, pues son los ciudadanos, es nuestra audiencia. Nosotros obviamente realizamos esta invitación al Contralor con el ánimo de que se conociera por la ciudadanía lo que estaba ocurriendo. También respaldarlo frente a estas presiones que nosotros habíamos leído en algunos medios que estaba sufriendo. Y también como legisladores, como un órgano revisor del gasto, porque eso es la Cámara, también tener la información al respecto. Entonces creo que esos objetivos se cumplieron. Ya las decisiones personales o de grupo de por qué renuncia, pues se pueden deber a múltiples factores, y aquí hay muchas teorías. Una de ellas es efectivamente que haya recibido el mensaje por parte del Contralor en su comparecencia de hoy. Otra que he visto en tweets de compañeros es que no quiso quedarse a cuidarle las espaldas a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, porque obviamente al ser el último de ese clan con presencia ahí en el Consejo General,
pues iba a estar en el debate público. O sea, yo no me imagino a los 4 nuevos consejeros del INE pues cómodos, ¿no? Con una persona que llevaba ahí 15 años y que además estaba envuelta en estas observaciones que hoy se dieron a conocer. Y no descarto incluso una fractura interna, porque yo no creo que Lorenzo y Ciro se quieran quedar sin guardaespaldas en el Instituto Nacional Electoral. A lo mejor no están muy contentos con que Edmundo Jacobo haya renunciado, tanto que lucharon para reinstalarlo, ¿no? Tantos juicios que presentaron y ahora simplemente renuncia. Pueden ser cualquiera de estas opciones, pero creo que los que tienen la mejor percepción pues son los ciudadanos en nuestra audiencia, que ellos nos digan qué opinan de esta renuncia, qué creen que se debió. Pues mi querido Hamlet, te agradezco infinitamente que te dieras una vuelta por aquí para explicarnos y quedo pendiente del informe completo, se lo vamos a compartir a la audiencia, está larguito, y también esta presentación me la están pidiendo, entonces se las vamos a compartir a través de nuestro Telegram para que allá las puedan ver, las puedan descargar y les voy a encargar muchísimo que me ayuden a compartir lo que acabo de decir el diputado Hamlet porque, como bien dijo, son pocos medios lo que le han dado difusión y creo que es un tema primordial porque estamos hablando de dinero de nuestros impuestos, ¿no? Por cierto, dinero de nosotros, ¿no? Sí, Meme, muchas gracias por esta oportunidad, por darle difusión a lo que realizamos en la Cámara. Te quiero reiterar que es un esfuerzo conjunto. La conducción de esta mesa con el Contralor, pues corrió a cargo también de mi compañera Julieta Ramírez. Y pues es un equipo, el de la representación de Morena ante el INE, con Eurípides, con Mario Yergo, con César Agustín. Y los 5, pues estamos muy unidos trabajando en conjunto. Nos sentimos como la selección mexicana de béisbol. Hay mucha armonía y cada quien en distintos foros ha seguido en esta misma línea de luchar juntos contra la corrupción en el INE. Pues vamos a estar muy pendientes, sobre todo lo que nos alerta es que pudieran llegar a dejar a alguien ahí en el cargo de Edmundo como para afianzar el espacio, pero yo espero que simplemente el plan B y que al final no pueda quedar nadie porque justamente esto que exhibe el órgano interno de control es lo que se buscaba evitar con el plan B. Entonces, mi querido Hamlet, te agradezco infinitamente, ayúdame a decirle a la gente dónde pueden seguirte, también para que estén pendientes de lo que publicas, de los videos que suben, de lo que le informan a la audiencia. Muchas gracias, Meme. Por lo pronto, pues una buena noticia para los mexicanos. Por fin ya se fue Edmundo Jacobo. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer. Les deseo muy buena noche. Te mando un abrazo, querido Hamlet, y estamos al habla. Buenas noches. Gracias. Pues ahí lo tienen. Esa es la información completa sobre lo que presentó el órgano interno de control. Creo que es escandaloso, sí es escandaloso, porque muchos se quejan de, no, hombre, es que el dinero, el INE necesita dinero. Estamos hablando de duplicidad de labores, de directores que estaban autorizando contratos con dinero que no era necesario, con contratos súper elevados, dinero que no se fiscalizó, o sea, y todo eso sí recae en una responsabilidad de Edmundo Jacobo, porque hay que recordarles que Edmundo Jacobo no nada más firmaba las credenciales. Yo no sé qué van a decir ahora los que se quejaron cuando Edmundo Jacobo salió, que dijeron, es que ahora ¿quién va a firmar las credenciales? Por eso ya nadie nos las va a dar, patrañas, porque no necesitan Edmundo Jacobo para hacer eso. Pero independientemente de esto, de sus quejas burdas, estamos hablando de que Edmundo Jacobo designaba a los directores de área. Y estos directores de área eventualmente eran los que se gastaban todo este dinerón, o sea, todo este dinerón se lo gastaban que en construir una sede de Nuevo León que no era realmente necesaria, con contratos completamente elevados, que en gastarse, o sea, el dinero para softwares que ya tienen, duplicar los contratos, duplicar los recursos. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero que de alguna manera no debería de utilizarse de esa forma y al final, pues ya sabemos qué es lo que pasa. El INE termina pidiendo el dinero, no termina ejerciendo todo y el restante lo manda a sus famosos fideicomisos. Fideicomisos con los que según ellos vaya, que ese dinero lo meten a los fideicomisos y que ese dinero sirve para mejorar, para implementar modernidades y mejoras y no sé qué. Y a eso súmenle, porque no se me va a olvidar, este dinero que reciben
en el Instituto Nacional Electoral por cada que un banco revisa nuestra credencial de elector. Cada que un banco verifica los datos de nuestra credencial, ahí tenemos dinero que también entra a un fideicomiso, que se supone ese dinero lo utilizan para que mejoren las instalaciones de los centros de atención y al mismo tiempo piden dinero. Sí se dan cuenta cómo todo es del dinero, ¿verdad? O sea, todo esto sobre dinero, 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 dinero y dinero y más dinero que es de nosotros y que está siendo muy mal utilizado. Entonces, sí, señores, hay que alzar la voz y hay que hacer eco de esto, así que ayúdenme a compartir. Ahora,